Hola chicos, muy buen día. Soy la licenciada Carmen Patricia González Vázquez y en esta primera sesión de la materia de Cultura y Educación vamos a estar viendo los primeros temas en cuanto a los conceptos que existen del término cultura, pero desde una perspectiva antropológica, es decir, desde nuestros inicios del ser humano, la manera en que estamos interactuando. ¿Tenemos de pronto alguna idea vaga de lo que es cultura? En los tiempos antiguos, ¿verdad? Una persona culta era expresada como una persona que sabía diferentes lenguas, diferentes conocimientos respecto a lo que es cultura. En esta aproximación, en este primer tema, estaremos enfocándonos cómo la cultura, ¿verdad? Nuestras acciones no son aisladas, de qué manera han ido adaptándose, evolucionando cada día, ¿verdad? De acuerdo a la evolución del ser humano y su integración en la sociedad. En este primer desarrollo temático estaremos viendo diferentes pensadores, ¿verdad? Desde su perspectiva de vida vamos a estar viendo de qué manera los paradigmas en cuanto al concepto de cultura se refiere. Y las acciones nuestras no son aisladas, tienen una estructura porque a partir de la experiencia de su propia vida, un grupo desarrolla una serie de reglas, de procedimientos, justamente con las ideas y valores que lo sustentan. Dentro de la cultura es ese todo complejo, ¿verdad? La forma de accionar dentro de una sociedad, cómo se adapta, cómo evoluciona, cómo se transforma, de qué manera las transmiten de generación a generación en las familias, de qué manera esos elementos del concepto de cultura, pero desde la perspectiva, ¿verdad?, de la antropología, nos marca un antes y un después dentro de lo que son los factores, la sociedad que va muy de la mano, la educación, cómo el aprendizaje nos lleva, ¿verdad?, a tener un tipo de cultura dentro de la sociedad. Es un todo complejo, decíamos, ¿verdad? Incluye el conocimiento, el aprendizaje, las creencias, el arte, la moral, cualquiera de estos hábitos y capacidades adquiridos, ¿verdad?, por el hombre como miembro de la sociedad. Es un enfoque visto desde el pensador Taylor. Él era una persona dedicada al estudio de la cultura, de diferentes términos, y que tuvo la oportunidad de viajar. Uno de sus primeros viajes, él como una persona enferma, la cual tenía tuberculosis dentro de esa época, ¿verdad? Al tener la oportunidad de viajar a Estados Unidos y darse cuenta de que existía una gama de culturas, ¿verdad? Al momento de viajar con algunos compañeros y conocidos, ¿verdad?, a lo que es Cuba, se dio cuenta de lo multifacético de este término, y al momento de llegar a México y ver que somos un país rico en cultura, no era únicamente en esa época el ver la conquista de nuestro país, sino desde diferentes ámbitos, la forma de vestir, la música, todo lo que el hombre crea, todo lo que el hombre le permite, ¿verdad?, adquirir ese aprendizaje o ese conocimiento y que se va a ir transmitiendo por generaciones. En esta primera sesión estaremos viendo diferentes enfoques del concepto de cultura como un conjunto de valores, de creencias, de actitudes y de objetos materiales que constituyen el modo de vida de una sociedad. La cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo, dado a las normas que practican y a los bienes materiales que producen, desde diferentes enfoques, jóvenes. Estos conceptos de cultura están ideas basadas, ¿verdad?, en el aprendizaje cultural de símbolos, y que concibe la cultura como mecanismos de control de planes, de recetas, de reglas, ¿verdad? Es un conjunto de nociones aprendidas de manera sistematizada, organizada para adecuar en ellas la conducta, de acuerdo con lo propio del grupo. Dentro de los elementos de cultura estaremos viendo o enfatizando las creencias, los valores,
las normas y sanciones dentro de estas reglas, ¿verdad? Como recompensas, como castigos, de qué manera en una forma informal, ¿verdad? Oficial o pública. Y dentro de estos elementos también se encuentran los símbolos, el lenguaje. En esta segunda aproximación, ¿verdad?, tanto de la antropología como primer tema, y posterior a los aspectos semióticos de la cultura, de qué manera las diversas lenguas y la comunicación intervienen, ¿verdad?, para el enfoque sistemático de la semiótica de la cultura, examinar la interacción de estos sistemas, la necesidad, ¿verdad?, y el cambio considerable de ideas tradicionales. Dentro de estos elementos, chicos, la tecnología, ¿verdad?, que es el cuerpo de conocimientos prácticos y utensilios que refuerzan la efectividad y el ambiente de la labor humana. Dentro de la realidad de la cultura vamos a tener que se mueve el hombre a partir de diferentes enfoques, a partir de diferentes escenarios. El espacio natural, que es nuestro ambiente, nuestro contexto, ¿verdad?, y el tiempo pasado, que le da un futuro de relaciones como miembro social, precisamente en esa sociedad, y que nos da la característica y la capacidad de crear la cultura y el aprendizaje en exclusividad de la especie humana. Durante esta primera sesión, chicos, partiendo de estos tres enfoques de lo que es la temática de cultura, les estaré anexando diversas actividades. Vamos a plantearnos y a reflexionar sobre los diversos tipos, ¿verdad?, o conceptos del término cultura, para elaborar nuestro propio concepto de este término. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.